Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Muy buenas tardes, querida comunidad hispana de Canadá. Soy Paula Pinzón y gracias por acompañarnos una vez más. Hoy tenemos noticias sobre seguridad, el conflicto en Medio Oriente, inteligencia artificial, Venezuela y, como siempre, lo mejor del Mundial 2026. Comenzamos. Abrimos con un caso que ha generado indignación. La policía busca al sospechoso de un presunto ataque con motivaciones racistas ocurrido en un Costco, mientras la unidad de delitos de odio mantiene abierta la investigación. Vamos con el informe. La Policía Regional de Halifax busca a un hombre por un presunto ataque motivado por odio. El incidente ocurrió el fin de semana en una tienda Costco del distrito comercial de Bayers Lake. Según la policía, el sospechoso gritó insultos racistas contra una familia. Después agredió físicamente a otro cliente. Un video del hecho circula en redes sociales. Fue compartido por el Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses. Las imágenes muestran al hombre dirigiéndose con insultos hacia dos mujeres con hijab. También profirió amenazas contra otras personas en el lugar. La unidad de crímenes de odio de la policía participa en la investigación. Las autoridades describieron al sospechoso como un hombre blanco de entre 30 y 40 años, calvo. Pidieron ayuda para identificarlo. El alcalde de Halifax, Andy Fillmore, anunció que convocará a organizaciones comunitarias para abordar la islamofobia. El diputado provincial Adegoke Fadare destacó la diversidad de su circunscripción, Clayton Park West. La ministra federal de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Lena Medlesh Diab, condenó el hecho. Dijo que el comportamiento de un individuo no representa a los neoescoceses ni a los canadienses. Diab agregó que el gobierno ha reforzado las protecciones contra delitos de odio en el Código Penal durante el último año. Queremos conocer su opinión. ¿Qué más creen que se debería hacer para prevenir y combatir los delitos motivados por el odio en Canadá? Los leemos en los comentarios. La tensión en Medio Oriente vuelve a aumentar. Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra objetivos iraníes tras los recientes incidentes en el Estrecho de Hormuz, un punto clave para el comercio mundial. Vamos con más información. Estados Unidos e Irán reanudan sus ataques. Este martes, el Comando Central de Estados Unidos confirmó haber atacado objetivos en la República Islámica. Según un funcionario estadounidense, las embestidas estuvieron dirigidas hacia sistemas de defensa aérea, de vigilancia y de lanzamiento de misiles iraníes. Los ataques estadounidenses responden a los ataques iraníes contra 3 buques mercantes que transitaban por el Estrecho de Hormuz. La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego. Previamente, Washington ya había confirmado que Teherán había disparado contra 3 buques mercantes en aguas omaníes, algo que calificó como grave violación. En paralelo, el Departamento del Tesoro estadounidense reimpuso las sanciones contra el petróleo iraní, por lo que la nación de mayoría persa no tardó en responder. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condena enérgicamente la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de revocar la suspensión temporal de las sanciones a la venta del petróleo iraní, lo que considera una clara violación del artículo 10 del Memorando de Entendimiento sobre el fin de la guerra. También responsabilizó a Estados Unidos de cualquier consecuencia de este traspiés diplomático, cuyo entorno no podría ser más crítico. La nueva escalada ocurre cuando las conversaciones para abrir permanentemente el estrecho y revertir el programa nuclear iraní de forma definitiva están paralizadas. Esto mientras Washington espera a que Teherán termine de despedir al ayatolá Ali Khamenei, asesinado por las fuerzas estadounidenses al comienzo de la guerra. El primer ministro Mark Carney expresó su respaldo a la ofensiva estadounidense, al tiempo que reiteró el llamado a evitar una mayor escalada del conflicto. Veamos los detalles. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, respaldó los más recientes ataques de Estados Unidos contra Irán. Los calificó como una respuesta apropiada a las violaciones del alto el fuego. Carney hizo las declaraciones al llegar a la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. Irán había actuado de manera irresponsable, dijo el primer ministro, en referencia a los ataques contra objetivos en Arabia Saudita y Qatar. Agregó que la respuesta buscaba una desescalada de las hostilidades. Durante la cumbre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el alto el fuego con Irán ha terminado.
También criticó a los aliados de la OTAN por no haberse sumado a la ofensiva militar contra el país persa. Trump calificó al liderazgo iraní en términos despectivos y aseguró que Washington ya no negociará con Teherán. Carney recordó a Trump que la OTAN es una alianza de carácter defensivo. Por su parte, el secretario general de la organización, Mark Rutte, minimizó la tensión entre aliados y señaló que las bases europeas han realizado miles de misiones de apoyo durante el conflicto. Se espera que los líderes de la OTAN exijan que Irán mantenga abierto el estrecho de Hormuz y respete la libertad de navegación. A su llegada a la reunión de la OTAN, el presidente Donald Trump cuestionó nuevamente a varios de los aliados de la organización, marcando el tono de una cumbre seguida de cerca por la comunidad internacional. Continuamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repartió el miércoles ataques contra sus aliados a su llegada a la cumbre de la OTAN en Turquía. El mandatario, que consideró terminado el alto al fuego con Irán, ha criticado reiteradamente a sus socios occidentales por no secundarlo en la guerra que de la mano de Israel lanzó el 28 de febrero contra la República Islámica. También arremetió contra los miembros de la alianza por la falta de apoyo a sus intenciones de hacerse cargo de Groenlandia, una inmensa isla ártica bajo soberanía danesa que, según él, Estados Unidos necesita para garantizar su seguridad. Estoy muy enfadado con la OTAN. Pagamos demasiado, muchísimo más de lo que deberíamos, miles y miles de millones de dólares de más. Es injusto porque los estamos protegiendo, pero ellos no están ahí para nosotros. No funciona. Trump criticó especialmente al gobierno español por no contribuir a los gastos de defensa de la OTAN. En la cumbre en La Haya el año pasado, España fue el único país que se desmarcó del objetivo común de elevar el gasto en defensa al 5% del Producto Interno Bruto Nacional de aquí a 2035, adoptado bajo presión de Washington. El ejecutivo del socialista Pedro Sánchez estima que con el 2% de su PIB que consagra estos gastos, cumple con sus compromisos. No hablé con España, España es una causa perdida. Ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España, por cierto. Me gustaría que lo cortaran. España es un socio terrible en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Una fuente del gobierno español señaló que la amenaza fue recibida con tranquilidad y normalidad, y recordó que la relación comercial de Estados Unidos con la Unión Europea no puede singularizarse a ningún Estado miembro. Bruselas salió en defensa de Madrid y aseguró que siempre garantizará los intereses de sus integrantes. Pese a sus críticas, Trump afirmó a sus aliados europeos que Estados Unidos tiene la intención de seguir en la OTAN durante la sesión plenaria de la cumbre de Ankara, según una fuente que participó en esa reunión. La provincia de Columbia Británica anunció acciones legales contra OpenAI, al considerar que la empresa no actuó tras detectar conversaciones violentas vinculadas al responsable de un tiroteo ocurrido este año. Vamos con el informe. El gobierno de Columbia Británica prepara una demanda contra OpenAI. La empresa desarrolla el programa de inteligencia artificial ChatGPT. La fiscal general de la provincia, Nikki Sharma, lo anunció este martes en Vancouver. La provincia contrató abogados en Columbia Británica y en California. El 10 de febrero, un joven de 18 años mató a su madre y a su hermanastro. Luego disparó contra 5 estudiantes y una educadora en una escuela secundaria de Tumbler Ridge. Después se quitó la vida. En total murieron 8 víctimas. Según la fiscal, OpenAI no alertó a las autoridades sobre mensajes violentos que el atacante habría escrito en la plataforma meses antes del ataque. La compañía reconoció haber suspendido la cuenta en junio de 2025. Aseguró que el contenido no ameritaba un reporte policial. El director general de OpenAI, Sam Altman, publicó en abril una carta de disculpa en un periódico local. Familiares de las víctimas ya demandaron a la empresa en California. La acción de la provincia busca además fondos para la reconstrucción comunitaria. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, comprometió en junio $200 millones canadienses para una nueva escuela y un centro de salud en Tumbler Ridge. Semanas después de los devastadores terremotos, miles de familias venezolanas continúan enfrentando la difícil realidad de haber perdido sus hogares. La emergencia humanitaria sigue siendo una prioridad. Más información a continuación. Después del terremoto, la incertidumbre.
Esta venezolana sobrevivió al doble sismo del 24 de junio, pero todavía no se anima a dormir en el interior de su casa. Está a la espera de que una brigada de expertos inspeccione el lugar. Bueno, espero que haya pronta respuesta a toda esta situación, no solamente la mía, de muchas casas afectadas, pero la solución es que ataquen el problema y no duremos tanto tiempo sin una respuesta concreta para estas actividades que están haciendo aquí. Desde el terremoto, ella y 5 de sus familiares duermen en carpas en el patio por miedo, pero confían que su casa sea una de las recuperables. Hay gente que llora mucho porque, claro, es una pérdida total, tantos años construyendo las casas para que en 39 segundos se vaya, que es muy fuerte. Pero bueno, estamos de pie, sin miedo, y hasta el final. El diagnóstico no es bueno. De 12 columnas que se pudieron inspeccionar, 3 tienen problemas estructurales o rompieron, tienen daño severo, eso es rojo. Ya con una sola columna con problema estructural, eso es rojo. Al menos cuando colocamos una G, significa que la casa es habitable, no tiene ningún tipo de problema estructural. Cuando se coloca una Y, significa que la casa es habitable, pero tiene ciertas cosas que pueden generar un riesgo para las personas que están ahí, entonces tiene que ser con precaución. Y la O significa que la casa no es habitable y es un peligro para las personas que se quedan ahí. Los 2 terremotos del 24 de junio provocaron el colapso de 190 edificaciones y dejaron otras 856 con afectaciones, según las cifras oficiales. Y una prospección de la NASA estima que podrían ser hasta 58.000 las viviendas afectadas. Varias casas colapsadas totalmente, varias que ya tenían corrosión previa, debido a que estamos en el litoral, entonces no se toman las protecciones pertinentes del recubrimiento del acero, entonces comienza a corroerse y ya se debilita la estructura por esa parte. El gobierno indicó que ya se han realizado unas 6.000 evaluaciones de viviendas y aseguró que luego vendrán las fases de reparación y rehabilitación, mientras muchos duermen en carpas o en casas de familiares a la espera de poder reconstruir. Las Naciones Unidas hicieron un nuevo llamado a la comunidad internacional para aumentar la ayuda destinada a las zonas afectadas, mientras el gobierno venezolano insiste en la liberación de activos congelados para atender la emergencia. Vamos con los detalles. La ONU hizo un llamado urgente el miércoles para unos $300 millones para destinarlos a operaciones de ayuda en Venezuela, tras los 2 terremotos que causaron más de 3.600 muertos. Tenemos un plan claro, se necesitan $296 millones para atender 1,3 millones de personas con necesidades socioeconómicas durante un periodo de 6 meses. Es un plan con plazos concretos. Fletcher se encuentra actualmente en Venezuela, donde se reunió con las autoridades del país. Durante el encuentro, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez pidió por su parte la liberación de activos venezolanos congelados en el extranjero para ayudar a recaudar fondos para la recuperación. Una senadora paraguaya anunció que estudia acciones legales contra Kylian Mbappé por declaraciones relacionadas con un caso de violencia de género, generando un intenso debate en redes sociales. Veamos de qué se trata. La senadora paraguaya Celeste Amarilla amenazó el martes con demandar al futbolista francés Kylian Mbappé, después de que el delantero la calificara de mujer despreciable e indigna de su cargo, en medio de una controversia desatada tras la eliminación de Paraguay en el Mundial de 2026. Amarilla afirmó que estudia acciones legales por presunta violencia política y de género, aunque también reconoció que algunos de sus comentarios sobre el jugador fueron un error. Y le diría que se cuide de los paraguayos. No te metas con los paraguayos, Mbappé. Acá ya le metimos preso a Ronaldinho. Acá ya entró preso Ronaldinho por corruptito. Y no me subestimes, Mbappé. Yo te puedo querellar, contratar a un abogado y te van a decir que yo sí te puedo ganar. Violencia de género, violencia política contra la mujer.
Eso es grave, eso sí es grave. Que me pida disculpas porque todavía tengo acción para eso. El enfrentamiento se originó después de la victoria de Francia por 1-0 sobre Paraguay en los 16avos de final del Mundial. La senadora cuestionó la actitud de Mbappé durante el encuentro y criticó unas declaraciones realizadas por el atacante antes del partido. El capitán francés respondió denunciando comentarios racistas en su contra y calificó de inaceptables las expresiones de la parlamentaria. La controversia trascendió rápidamente el ámbito deportivo y llegó al terreno político, llevando a la Cancillería paraguaya a aclarar que las palabras de amarilla no representan la posición oficial del gobierno. Esto es otra cosa, esto va mucho más allá de mí. Y Santi Peña cayó en la trampa. Porque el que le llama a Macron para que le llame a Peña, para que me diga a mí que me calle, es Infantino. Es Infantino. Acá no es Macron, Macron es otro secretario de la FIFA. La polémica dio un nuevo giro este martes cuando la justicia francesa abrió una investigación por presuntas injurias públicas e incitación al odio, tras una denuncia presentada por la Federación Francesa de Fútbol. Según la Fiscalía de París, los delitos investigados podrían acarrear hasta 1 año de prisión y una multa de 45.000 euros, mientras el caso sigue provocando reacciones dentro y fuera del mundo del fútbol. Y cerramos con la pasión del fútbol. Enseguida repasaremos los resultados, las sorpresas y los momentos más destacados que dejó una nueva jornada de la Copa Mundial FIFA 2026. Colombia le puso corazón pero no le alcanzó y fue eliminada el martes en la tanda de penales 4-3 por Suiza, que disputará contra Argentina un pase a semifinales del Mundial 2026. Los aficionados colombianos que se reunieron para ver el partido en una plaza de Soacha a las afueras de Bogotá expresaron su tristeza tras la derrota. Pensábamos avanzar a lo que más se pudiera, no se pudo, pero sé que lo dimos todo, pero pues no se pudo. Los cafeteros tuvieron sus oportunidades en Vancouver, Canadá, pero como en todo el torneo les faltó el gol y luego encontraron en el guardameta Gregor Kobel su verdugo en la definición desde los 11 metros. Al igual que hace 8 años en su última participación mundialista en Rusia 2018, Colombia cayó nuevamente por penales en octavos de final. En aquella oportunidad fue contra Inglaterra. Fue un partido muy fuerte. No competimos contra cualquier equipo. Y fue un partido muy bonito. Toda la ilusión hasta último momento y bueno, se nos dio hasta acá, pero me enorgullece ver que todo el mundo supo que era Colombia o quiénes somos Colombia. Los fallos de Davinson Sánchez y Cucho Hernández en los penales condenaron a una Colombia que dejó al albiceleste como único representante del continente americano en el Mundial 2026. Aficionados argentinos celebraron efusivamente la inolvidable victoria del albiceleste frente al seleccionado egipcio, que clasificó a los vigentes campeones del mundo a los cuartos de final. El equipo liderado por Lionel Messi remontó una desventaja de 2 goles en menos de 15 minutos y mantiene vivo el sueño del bicampeonato consecutivo y la cuarta estrella para Argentina. Miles de aficionados que colmaron gran parte del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta salieron con el corazón en la mano, pero llenos de felicidad. Increíble, increíble. Venimos de ver Cabo Verde. Ya teníamos el corazón un poquito afuera, hoy se nos terminó de salir, pero este equipo siempre nos da alegría, siempre tenemos esperanza. Feliz, el partido increíble. Muy sufrido, pero confié en la selección desde el primer momento. Pudimos ir al partido anterior y también salió 3-2, así que en este era sabido que iba a ganar. Lo presentíamos, lo sentimos, lo alentamos y se dio. Los festejos también fueron en grande en Miami, donde un numeroso grupo de aficionados vio el partido en un restaurante. Muchos no salían de la incredulidad y el asombro por la remontada del albiceleste. Una locura el partido, la gente no la creía, estábamos todos perdiendo la esperanza, pero cuando menos nos los esperamos, saltó y ¡pum! Ahí estamos, ya avanzando a la siguiente. Sí, la verdad es que al principio lo vimos medio negro, pero después la verdad que Argentina saca de donde no tiene la fuerza y aparece y por suerte nos va bien. El torbellino de emociones también impactó a los aficionados en territorio argentino. Así lo vivieron en Buenos Aires miles que se reunieron para ver el partido. Y no nos resignamos nunca, pero sí, estaba muy nervioso. Pensaba que no, y de repente tengo así la voz por el segundo gol.
siempre sé que vamos a ganar. Estuve sufriendo un montón, pero vamos por la cuarta. Argentina seguirá la defensa de su título el sábado en Kansas City ante Suiza. Tras 27 días ininterrumpidos de fútbol, el Mundial hace una pausa de 24 horas antes del comienzo de la fase decisiva del torneo. Las 8 mejores selecciones disputarán los cuartos de final entre el jueves y el sábado. La competición comenzó el 11 de junio con 48 equipos, 16 más que en la edición anterior en Qatar en 2022, y ya se disputaron 96 de los 104 partidos. No hay ninguno de los 3 anfitriones entre los países en los cuartos de final, ni equipos como el pentacampeón Brasil y la tetracampeona Alemania. Mucho menos otras selecciones que llegaron con pretensiones de llegar lejos, como Países Bajos, 3 veces finalista, y Portugal, 2 veces semifinalista. Luchando por el tercer título mundial y gran favorita, sobre todo después de los 4 primeros partidos, Francia ha impresionado con su poderoso ataque, pero sufrió en octavos para eliminar a un combativo Paraguay. La vigente campeona argentina sigue peleando por el cuarto título y mantiene las opciones de convertirse en la primera selección en lograr el bicampeonato consecutivo desde el Brasil de Pelé en 1958 y 1962. Son 6 selecciones europeas, una africana y una sudamericana, las que siguen en busca de un lugar en la final en el MetLife Stadium en las afueras de Nueva York el 19 de julio. Y así llegamos al final de nuestra edición de hoy. Gracias por acompañarnos y por seguir haciendo de Canadá en Español un espacio de información para toda nuestra comunidad hispana. Hoy queremos enviar un saludo muy especial para Patricia Gómez, en Gatineau, Quebec. Gracias por estar con nosotros cada noche. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir este programa con familiares y amigos para que cada vez más hispanos en Canadá estén bien informados. Soy Paula Pinzón. Que tengan una excelente jornada. Muchas bendiciones y nos vemos mañana en una nueva edición de Canadá en Español. Hasta la próxima. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.